Spinoza revela: Judas no traicionó a Jesús, fue su verdadero aliado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia más contada del mundo occidental tiene tantos huecos inexplicables? ¿Por qué los detalles sobre Judas Iscariote no coinciden entre los diferentes evangelios? ¿Y si te dijera que durante más de 2000 años hemos estado creyendo una mentira monumental? Hola, soy tu anfitrión en este viaje hacia una verdad que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la historia más influyente de la humanidad. Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es donde te encuentras ahora mismo? Déjamelo en los comentarios, porque me fascina saber que esta revelación está llegando a personas de todo el mundo, a diferentes horas, pero todas buscando la misma cosa, la verdad. ¿Sabías que el nombre Judas era uno de los más populares entre los judíos del siglo I? Era tan común como Pedro o Juan, y sin embargo, después de los eventos que conocemos, prácticamente desapareció del uso cotidiano. ¿No te parece extraño que un nombre tan respetado se volviera sinónimo de traición de la noche a la mañana? Si estás viendo esto desde tu celular, te pido un favor enorme que me ayuda muchísimo. Dale like a este video. El algoritmo de YouTube necesita saber que este contenido vale la pena, y tu like es la forma más directa de decirle que sí. Es un segundo de tu tiempo que puede hacer que esta verdad llegue a millones de personas más. Baruch Spinoza, el filósofo más valiente del siglo XVII, arriesgó su vida y su reputación para revelar verdades que las autoridades religiosas querían mantener ocultas. Hoy vamos a caminar por el mismo sendero que él trazó, pero llevándolo más lejos de lo que jamás se atrevió a ir públicamente. ¿Estás preparado para descubrir que Judas Iscariote, lejos de ser el traidor más infame de la historia, fue en realidad el discípulo más leal de Jesús? Que su supuesta traición fue en realidad el acto de amor más grande jamás registrado. Que toda la narrativa que conocemos fue cuidadosamente construida para servir intereses políticos que nada tenían que ver con la verdad espiritual. Si esta información te parece valiosa, te ruego que compartas este video con al menos un amigo. Elige a alguien que sepas que tiene la mente abierta, alguien que valore la verdad por encima de las tradiciones. Esta no es solo información, es una responsabilidad que todos tenemos: compartir la verdad cuando finalmente la encontramos. La gran mentira histórica. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Judas necesitaba señalar a Jesús con un beso? Si Jesús era tan famoso como nos dicen los evangelios, si predicaba públicamente y tenía multitudes siguiéndolo, ¿por qué los soldados romanos necesitarían que alguien les dijera cuál era? ¿Acaso no lo conocían ya? Esta simple pregunta debería hacer que todo el edificio de la traición se tambaleara en tu mente. Vamos más profundo. Los evangelios nos dicen que Judas era el tesorero del grupo, la persona encargada del dinero. ¿Te parece lógico que Jesús, quien según nos enseñan tenía poderes divinos y podía leer los corazones, pusiera al futuro traidor a cargo de las finanzas del movimiento más importante de la historia? ¿O será que Judas era en realidad la persona de mayor confianza del grupo? Spinoza aplicó su método revolucionario de análisis crítico a las Escrituras y descubrió algo que las autoridades eclesiásticas habían logrado ocultar durante siglos. Cuando estudias los textos originales en griego y arameo, cuando analizas las palabras que realmente se usaron en lugar de las traducciones posteriores, emerge una imagen completamente diferente. La palabra griega paradidomi, que aparece en los textos originales, no significa traicionar como nos han enseñado. Significa entregar o transmitir. Es la misma palabra que se usa cuando un maestro entrega conocimiento a su discípulo o cuando un padre entrega una herencia a su hijo.
¿Por qué los traductores posteriores eligieron interpretarla como traición cuando tenían opciones mucho más neutrales? Pensemos en el contexto histórico real de la Palestina del siglo I. Los romanos ocupaban la tierra, los judíos estaban divididos en múltiples facciones políticas y religiosas, y la tensión social era explosiva. En este ambiente, Jesús no era solo un predicador espiritual, era una figura política extremadamente peligrosa para el orden establecido. Los fariseos lo veían como una amenaza a su autoridad religiosa. Los saduceos temían que sus enseñanzas alteraran su confortable relación con los romanos. Los celotes esperaban que liderara una revolución armada contra Roma. Y los romanos lo veían como un potencial rey rival que podía incitar una rebelión masiva. En este contexto explosivo, ¿realmente crees que Jesús habría dejado los detalles más importantes de su misión al azar? ¿O es más probable que hubiera desarrollado un plan cuidadoso con la ayuda de su discípulo más confiable para asegurar que se cumpliera su destino según estaba profetizado? Aquí viene una de las revelaciones más impactantes del análisis de Spinoza. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Judas durante la última cena: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Esta no es la petición de alguien que está siendo traicionado. Es la instrucción clara de un líder a su subordinado más leal. ¿Por qué Jesús no intentó detener a Judas si sabía lo que iba a hacer? ¿Por qué no alertó a los otros discípulos? ¿Por qué no huyó, como había hecho en otras ocasiones cuando las multitudes trataron de apresarlo? La respuesta más lógica es que todo estaba planificado y Judas era parte integral del plan, no su saboteador. Considera también el momento del arresto. Jesús había estado predicando públicamente durante años. Los líderes religiosos habían tenido innumerables oportunidades de arrestarlo. ¿Por qué esperaron hasta esa noche específica? ¿Por qué fue necesario hacerlo en secreto, en un jardín apartado? La respuesta tradicional es que tenían miedo de las multitudes, pero eso no explica por qué necesitaban a Judas para identificarlo. La verdad es mucho más compleja y hermosa. Jesús sabía que su muerte era necesaria para cumplir las profecías, pero también sabía que tenía que ocurrir en el momento preciso, de la manera precisa, para tener el máximo impacto espiritual. No podía ser una muerte accidental o prematura. Tenía que ser el sacrificio perfecto, en el momento perfecto, y para esto necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Alguien dispuesto a cargar con la culpa eterna por amor. Alguien que entendiera que su propio sacrificio sería tan importante como el de Jesús, aunque de una naturaleza completamente diferente. Judas Iscariote no traicionó a Jesús. Judas cumplió la misión más difícil que jamás se le haya encomendado a un ser humano: ser odiado por toda la eternidad por un acto de amor supremo. El plan maestro oculto. ¿Has notado que en todos los relatos evangélicos Jesús parece saber exactamente lo que va a suceder? Predice su muerte, predice su resurrección, incluso predice los detalles específicos de cómo será arrestado. Si realmente tenía este conocimiento previo, ¿no te parece extraño que no haya hecho nada para evitarlo? La respuesta tradicional es que Jesús se sometió voluntariamente a su destino por amor a la humanidad. Pero hay una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Cómo se aseguró de que todo saliera exactamente como tenía que salir? ¿Dejó todo en manos del destino o tuvo colaboradores humanos que lo ayudaron a orquestar los eventos? Spinoza descubrió algo revolucionario en su análisis de los textos. Jesús no solo predijo su muerte, sino que la planificó meticulosamente. Y en este plan, Judas no era el villano, sino el cómplice más esencial. Examinemos las evidencias una por una. Primero, el momento de la traición. Los evangelios nos dicen que Jesús predijo que sería traicionado durante la Pascua judía. ¿Casualidad? La Pascua era la festividad más importante del calendario judío, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos de todo el mundo conocido. Era el momento perfecto para que la muerte de Jesús tuviera el máximo impacto
y la mayor difusión. Segundo, el lugar del arresto. Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní, un lugar apartado donde sabía que podían encontrarlo sin causar un disturbio público. ¿Por qué eligió ir precisamente allí esa noche? ¿Por qué no se quedó en la ciudad, rodeado de multitudes que podrían haber impedido su arresto? Tercero, el comportamiento de Judas durante la última cena. Los evangelios nos dicen que Jesús le dio un pedazo de pan a Judas y le dijo que hiciera lo que tenía que hacer rápidamente. En el contexto cultural de la época, dar pan a alguien durante una cena era un signo de honor y confianza especial. ¿Por qué Jesús honraría al hombre que estaba a punto de traicionarlo? Cuarto, la reacción de los otros discípulos. Cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, todos preguntaron, «¿Soy yo, Señor?». Incluso después de que Jesús indicó que era Judas, no trataron de detenerlo. ¿No te parece extraño que 11 hombres devotos permitieran que uno de sus compañeros saliera a traicionar a su maestro? Quinto, el beso de Judas. Se nos dice que Judas identificó a Jesús con un beso, pero como mencionamos antes, ¿por qué era necesaria esta identificación? Jesús había estado enseñando públicamente durante años. Su rostro era conocido. Los líderes religiosos habían debatido con él en el templo. Los soldados romanos habían estado vigilándolo. ¿Realmente necesitaban que alguien les dijera cuál era? La respuesta más lógica es que el beso no fue una señal de identificación para los arrestadores. Fue una señal de confirmación para Jesús, de que el plan estaba procediendo según lo acordado. Sexto, el comportamiento de Jesús después del arresto. No protestó su inocencia de manera vehemente, no llamó a sus seguidores para que lo defendieran, no usó ninguno de los poderes milagrosos que supuestamente poseía para escapar. Se sometió al proceso como si fuera exactamente lo que esperaba que sucediera. Séptimo, la muerte de Judas. Los evangelios nos dan dos versiones diferentes de cómo murió Judas. Mateo dice que se ahorcó por remordimiento. Hechos dice que se cayó y se abrió por la mitad. Estas contradicciones no son accidentales. Son señales de que la historia real fue alterada para servir a una narrativa específica. ¿Qué pasaría si Judas no murió por remordimiento, sino por la carga emocional de haber cumplido la misión más difícil de la historia? ¿Qué pasaría si su muerte no fue un suicidio por culpa, sino el sacrificio final de alguien que sabía que no podía vivir siendo odiado por algo que había hecho por amor? Spinoza encontró evidencia de que existían evangelios alternativos que contaban una historia diferente sobre Judas. Estos textos fueron sistemáticamente destruidos por la iglesia primitiva, pero algunos fragmentos sobrevivieron escondidos en bibliotecas monásticas y cuevas del desierto. En estos textos alternativos, Judas aparece no como el traidor codicioso, sino como el discípulo que recibió las enseñanzas más secretas de Jesús, el único que entendió completamente la naturaleza de la misión divina, el único en quien Jesús confiaba lo suficiente como para pedirle que cargara con la responsabilidad más pesada. ¿Te imaginas el peso psicológico de esa responsabilidad? Saber que tienes que hacer algo que te convertirá en el hombre más odiado de la historia, pero hacerlo por amor. Saber que tu sacrificio será tan importante como el de tu maestro, pero que nunca recibirás reconocimiento por él. Saber que serás recordado como el símbolo de la traición, cuando en realidad fuiste el ejemplo supremo de la lealtad. Esta es la verdad que Spinoza descubrió y que las autoridades eclesiásticas han trabajado durante siglos para mantener oculta. Judas Iscariote no fue el traidor de Jesús, fue su colaborador más íntimo en el plan de salvación más elaborado de la historia. La conspiración milenaria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia Católica tiene archivos secretos que no se abren al público? ¿Por qué hay documentos que permanecen sellados durante siglos? ¿Qué tipo de información podría ser tan peligrosa que ni siquiera los historiadores académicos pueden acceder a ella? La respuesta se encuentra en los primeros siglos del cristianismo, cuando los líderes de la iglesia primitiva se enfrentaron a una decisión
que cambiaría el curso de la historia occidental. Tenían en sus manos múltiples versiones de los eventos que rodearon la muerte de Jesús, incluyendo evangelios que presentaban a Judas bajo una luz completamente diferente. ¿Por qué eligieron preservar solo las versiones que lo demonizaban? Spinoza descubrió que la decisión no fue teológica, sino política. Los primeros líderes cristianos necesitaban consolidar su poder y crear una estructura autoritaria que pudiera competir con el Imperio Romano. Para esto, necesitaban enemigos claros, chivos expiatorios y símbolos de lo que le pasaba a quienes desafiaban la autoridad. Judas Iscariote se convirtió en el símbolo perfecto del castigo divino por la desobediencia. Su historia sirvió para múltiples propósitos políticos: advertir a los creyentes sobre las consecuencias de la traición, justificar la persecución de los judíos como el pueblo que mató a Cristo y establecer una cultura de miedo que mantuviera a los fieles en línea. ¿Pero qué evidencia existe de esta conspiración? Los registros históricos nos muestran que durante los primeros 3 siglos del cristianismo existían docenas de evangelios diferentes circulando entre las comunidades cristianas. Muchos de estos presentaban versiones completamente diferentes de los eventos principales. El Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX, pero que data del siglo II, presenta una narrativa completamente diferente. En este texto, Judas aparece como el discípulo favorito de Jesús, el único que recibe las enseñanzas secretas sobre la verdadera naturaleza de Dios y la misión divina. ¿Por qué este evangelio fue excluido del canon oficial? La respuesta oficial de la Iglesia es que era agnóstico y por lo tanto herético. Pero Spinoza descubrió que la verdadera razón era mucho más práctica. Contradecía la narrativa que servía a los intereses políticos de los líderes eclesiásticos. San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia más influyentes del siglo II, escribió extensamente contra los evangelios gnósticos, incluyendo el Evangelio de Judas. Pero cuando lees sus argumentos cuidadosamente, te das cuenta de que no está refutando su autenticidad histórica, sino su conveniencia política. Ireneo argumentaba que permitir múltiples interpretaciones de los eventos principales crearía confusión entre los fieles y debilitaría la autoridad de los obispos. En otras palabras, la verdad histórica fue sacrificada en favor de la unidad institucional. El Concilio de Nicea en el año 325 formalizó este proceso de selección. El emperador Constantino, que había convertido al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, necesitaba una versión unificada de la fe que sirviera a sus propósitos políticos. Los obispos que participaron en el concilio no eran historiadores neutrales, sino líderes políticos con agendas específicas. Durante este concilio se decidió no solo qué libros serían incluidos en el canon oficial, sino también qué interpretaciones serían consideradas ortodoxas. La versión de Judas como traidor sirvió perfectamente a estos propósitos porque proporcionaba un enemigo claro y justificaba la estructura autoritaria que querían establecer. Pero la supresión de la verdad no se detuvo ahí. Durante los siglos siguientes, la Iglesia emprendió campañas sistemáticas para destruir cualquier documento que contradijera la narrativa oficial. Bibliotecas enteras fueron quemadas. Monjes copistas fueron amenazados con excomunión si preservaban textos heréticos. Comunidades cristianas que mantenían tradiciones alternativas fueron perseguidas y dispersadas. El resultado fue que durante más de 1000 años, la única versión disponible de la historia de Judas fue la que servía a los intereses de la Iglesia institucional. Las generaciones crecieron creyendo que esta era la única verdad posible, sin saber que existían alternativas que habían sido deliberadamente suprimidas. ¿Cómo sabemos que esto sucedió? Los registros históricos de las persecuciones están bien documentados. Los decretos conciliares que ordenaban la destrucción de textos específicos han sobrevivido.
Las listas de libros prohibidos se conservan en los archivos vaticanos. La evidencia de la conspiración está ahí para quien se tome la molestia de buscarla. Spinoza fue uno de los primeros en conectar todos estos puntos y presentar un caso sistemático de cómo la verdad sobre Judas fue deliberadamente ocultada. Su análisis demostró que la Iglesia primitiva no solo suprimió documentos alternativos, sino que activamente promovió interpretaciones que sabían que eran históricamente cuestionables. La consecuencia más trágica de esta conspiración fue el antisemitismo sistemático que se desarrolló en el mundo cristiano. Al presentar a Judas como el arquetipo del judío traidor, la Iglesia proporcionó justificación teológica para siglos de persecución. Los pogroms, las expulsiones, las masacres y finalmente el Holocausto, todos tienen raíces en esta narrativa fabricada sobre Judas. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estamos descubriendo? No se trata solo de corregir un detalle histórico, se trata de exponer una mentira que ha causado sufrimiento incalculable durante 2 milenios. Se trata de entender cómo las instituciones poderosas pueden manipular la verdad para servir a sus intereses, incluso cuando esa manipulación causa daño masivo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántas otras verdades históricas han sido suprimidas de manera similar? ¿Cuántas narrativas que aceptamos sin cuestionamiento fueron construidas para servir a intereses políticos que nada tenían que ver con la verdad? Spinoza nos enseñó que la búsqueda de la verdad es una responsabilidad moral. No importa cuán incómoda sea esa verdad, no importa cuántas tradiciones tenga que desafiar, no importa cuántos intereses poderosos se opongan a ella. La verdad tiene valor por sí misma y ocultarla es uno de los crímenes más graves que puede cometer una civilización. Spinoza revela: Judas no traicionó a Jesús, fue su verdadero aliado. La verdadera alianza divina que cambió la historia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia más importante de la humanidad tiene tantas contradicciones? ¿Por qué los relatos sobre Judas Iscariote varían tanto entre los evangelios? ¿Será posible que durante 2000 años hayamos creído una mentira que ha alimentado odio, persecución y sufrimiento innecesario? Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora decidiste buscar esta verdad que está a punto de cambiar tu perspectiva para siempre. Déjanos tu ubicación en los comentarios, porque esta revelación está llegando a personas de todo el mundo que, como tú, se atreven a cuestionar lo que siempre dieron por cierto. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca 2 veces la pantalla ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad histórica que ha estado oculta durante milenios. Jesús y Judas, la sociedad secreta más poderosa de la historia. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la traición más famosa de la historia fuera completamente falso. Imagina que Judas Iscariote, lejos de ser el símbolo universal de la traición, fuera en realidad el discípulo más valiente y leal de Jesús. ¿Cómo cambiaría esto tu comprensión del cristianismo? ¿Cómo afectaría esto a 2 milenios de historia occidental? Baruch Spinoza, el filósofo que revolucionó el pensamiento occidental, dedicó años de su vida a desentrañar esta verdad. Usando su método crítico histórico, descubrió algo que las autoridades religiosas han tratado de mantener en secreto durante siglos. Judas no traicionó a Jesús. Judas cumplió la misión más difícil que un ser humano podría aceptar: ser odiado eternamente por amor. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pudo pasar desapercibida una verdad tan fundamental durante tanto tiempo? La respuesta nos lleva a examinar no solo los textos sagrados, sino también
los intereses políticos, las traducciones manipuladas y las agendas ocultas que moldearon el cristianismo tal como lo conocemos. Cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles, ¿crees que fue una decisión casual? ¿Piensas que el Hijo de Dios, conociendo el futuro según la doctrina cristiana, habría elegido a un traidor para su círculo más íntimo? Esta contradicción lógica ha atormentado a los teólogos durante siglos, pero Spinoza encontró la respuesta. Los evangelios nos cuentan que Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría. Pero si realmente lo sabía, ¿por qué mantuvo a Judas tan cerca? ¿Por qué le confió el dinero del grupo, poniéndolo como tesorero? ¿Por qué en la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo entregará, le dice específicamente a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto? Estas no son las palabras de alguien que está siendo traicionado, son las palabras de alguien que está dando una instrucción, completando un plan previamente acordado. Jesús no estaba siendo sorprendido por una traición inesperada. Estaba coordinando con su colaborador más confiable la fase final de su misión terrenal. Analicemos la palabra original que se tradujo como traicionar. En griego, la palabra usada es paradidomi, que significa entregar o pasar de una mano a otra. No implica necesariamente traición o engaño. De hecho, la misma palabra se usa cuando se habla de que Jesús fue entregado por Dios para la salvación de la humanidad. ¿Traicionó Dios a Jesús? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué interpretamos la entrega de Judas como traición? La respuesta está en las traducciones posteriores, influenciadas por las agendas políticas de la iglesia primitiva. Necesitaban un villano, un chivo expiatorio que cargara con la culpa de la muerte de Jesús. Y Judas, el judío entre los apóstoles, se convirtió en el candidato perfecto para alimentar siglos de antisemitismo. Pero Spinoza descubrió algo más profundo. Jesús necesitaba que alguien lo entregara porque era parte esencial del plan divino. Sin esta entrega no habría crucifixión. Sin crucifixión no habría resurrección. Sin resurrección no habría cristianismo. Judas no frustró el plan de Dios, lo hizo posible. ¿Te das cuenta de la magnitud de este sacrificio? Judas no solo aceptó cargar con la culpa de la muerte de Jesús, sino que aceptó ser odiado por toda la humanidad durante milenios. Aceptó que su nombre se convirtiera en sinónimo de traición, que madres de todo el mundo evitaran ponerle su nombre a sus hijos, que su memoria fuera escupida por generaciones infinitas. Y todo esto por amor a Jesús, por amor a la humanidad, por amor al plan divino que requería su participación activa y consciente. Si esto no es el mayor acto de amor y lealtad en la historia humana, entonces, ¿qué lo sería? Los evangelios gnósticos, particularmente el evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX, confirman esta interpretación. En este texto, Jesús le dice a Judas: tú los superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me viste. No habla de traición, sino de sacrificio. No de engaño, sino de cumplimiento de una misión sagrada. Pero ¿por qué este evangelio fue excluido del canon oficial? ¿Por qué la iglesia primitiva decidió que esta versión era herética? La respuesta nos lleva al corazón de una conspiración que duró siglos y que transformó una religión de amor en una de culpa y control. Ahora piensa en esto. Si Judas era verdaderamente el aliado más cercano de Jesús, si su traición era en realidad el cumplimiento de una misión divina, entonces toda la estructura del cristianismo tradicional necesita ser reexaminada. ¿Qué otras verdades hemos aceptado sin cuestionamiento? ¿Qué otras figuras históricas han sido difamadas por intereses políticos? La verdad sobre Judas no destruye el cristianismo, lo purifica. No disminuye el sacrificio de Jesús, lo magnifica al mostrarnos que incluso requirió el sacrificio adicional de su amigo más querido. No elimina la redención, la completa al revelar que el amor verdadero a veces requiere ser malentendido por aquellos a quienes servimos. Compartir esta revelación con un amigo cercano sería un acto de amor similar al de Judas. Estarías ayudando a liberar a alguien de una mentira histórica que ha causado tanto sufrimiento. ¿Te atreves
atreves a ser como Judas en este sentido? ¿Te atreves a compartir una verdad incómoda que puede cambiar vidas? La conspiración milenaria que ocultó la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado quién decide qué es verdad en la historia? ¿Quién tiene el poder de determinar qué documentos son auténticos y cuáles son heréticos? ¿Cómo es posible que una mentira tan grande haya perdurado durante 2000 años sin ser cuestionada seriamente hasta que Spinoza aplicó su análisis crítico? La respuesta nos lleva a uno de los encubrimientos más sofisticados de la historia humana, una conspiración que no fue planeada por una sola persona, sino que evolucionó orgánicamente debido a intereses políticos, religiosos y sociales que se alinearon para mantener una versión conveniente de los hechos. Todo comenzó en los primeros siglos del cristianismo, cuando la nueva religión luchaba por establecerse en un mundo dominado por el Imperio Romano. Los líderes cristianos se enfrentaban a un dilema fundamental: ¿cómo explicar que el Mesías prometido había sido ejecutado como un criminal común? ¿Cómo convertir una aparente derrota en una victoria espiritual? La solución fue genial en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. En lugar de aceptar que la muerte de Jesús era parte del plan divino desde el principio, decidieron crear un villano. Necesitaban a alguien a quien culpar, alguien que hubiera arruinado el plan perfecto de Dios. Y Judas, ya muerto y sin posibilidad de defenderse, se convirtió en el candidato ideal. Pero, ¿por qué específicamente Judas? ¿Por qué no otro de los apóstoles? La respuesta revela la dimensión más siniestra de esta conspiración: el antisemitismo. Judas era judío en un momento en que el cristianismo se separaba cada vez más de sus raíces judías. Convertirlo en el villano de la historia servía al propósito dual de explicar la muerte de Jesús y de distanciar al cristianismo del judaísmo. ¿Te has dado cuenta de que el nombre Judas y judío provienen de la misma raíz? Esta no fue una coincidencia. Los primeros padres de la Iglesia, especialmente después del Concilio de Nicea en el 325 d. Cristo, utilizaron la figura de Judas para justificar siglos de persecución contra el pueblo judío. Ellos mataron a Cristo, dirían, tal como su compatriota Judas lo traicionó. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia más influyentes, escribió: «Los judíos son los más miserables de todos los hombres. Son lujuriosos, rapaces, codiciosos, pérfidos bandidos». ¿Coincidencia que describiera así al pueblo del mismo nombre que el supuesto traidor? Por supuesto que no. San Agustín, cuya teología moldeó el cristianismo occidental durante más de 1000 años, desarrolló toda una doctrina basada en la culpa, el pecado original y la necesidad de redención a través de la Iglesia. En su sistema, Judas representaba la naturaleza humana caída, la tendencia innata hacia el mal que solo la gracia divina podía superar. Pero ¿qué pasaría con esta teología si Judas no fuera el villano, sino el héroe incomprendido? El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, no fue realmente un evento religioso, sino político. Constantino necesitaba unificar el cristianismo para fortalecer su imperio, y eso significaba crear una versión oficial del cristianismo que sirviera a sus propósitos políticos. Los evangelios que no se ajustaban a esta narrativa fueron declarados apócrifos o heréticos. ¿Sabías que había más de 50 evangelios circulando en los primeros siglos del cristianismo? ¿Por qué solo 4 fueron incluidos en la Biblia oficial? La respuesta no tiene que ver con su autenticidad histórica, sino con su utilidad política. Los evangelios que presentaban una versión más compleja y matizada de los eventos, incluyendo aquellos que mostraban a Judas bajo una luz diferente, fueron sistemáticamente suprimidos. El Evangelio de Judas, por ejemplo, fue escrito probablemente entre los años 130 y 170 desde Cristo.
lo que lo hace contemporáneo con algunos de los evangelios canónicos. Sin embargo, fue deliberadamente excluido porque contradecía la narrativa oficial que la Iglesia quería promover. ¿No te parece sospechoso que un documento tan temprano y tan relevante fuera ignorado durante tantos siglos? Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, revelaron una cantidad impresionante de textos cristianos primitivos que habían sido ocultados durante más de 1500 años. Muchos de estos textos presentan versiones de los eventos que contradicen radicalmente la narrativa oficial. ¿Cómo es posible que tantos documentos importantes hayan desaparecido durante tanto tiempo? La respuesta está en la persecución sistemática de cualquier cristiano que se atreviera a cuestionar la versión oficial. Los llamados herejes no eran necesariamente personas que inventaban nuevas doctrinas, sino a menudo cristianos que preservaban tradiciones más antiguas que contradecían los intereses políticos de la Iglesia establecida. Piensa en esto. Durante la Inquisición, miles de personas fueron torturadas y ejecutadas por poseer libros que contenían versiones no autorizadas del cristianismo. ¿Qué secretos contenían estos libros que justificaran tal nivel de violencia? ¿Qué verdades eran tan peligrosas que merecían la muerte de quienes las conocían? La Biblioteca de Alejandría, que contenía muchos de estos textos tempranos, fue destruida no una, sino varias veces. Cada destrucción eliminó más evidencia de las versiones alternativas del cristianismo primitivo. ¿Casualidad o plan deliberado? Los monjes copistas medievales, encargados de preservar los textos antiguos, recibieron instrucciones específicas sobre qué copiar y qué corregir. Muchos manuscritos fueron alterados durante este proceso, con pasajes incómodos eliminados o modificados para ajustarse a la doctrina oficial. ¿Cuántas verdades se perdieron en este proceso de purificación textual? Incluso la traducción de la Biblia al latín por parte de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, introdujo cambios significativos en el texto. Palabras como paradidomi fueron traducidas de manera que apoyaran la narrativa de la traición, cuando el texto original era mucho más ambiguo. ¿Fueron estos errores de traducción o manipulaciones deliberadas? La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué era tan importante mantener la narrativa de Judas como traidor? ¿Qué se perdería si aceptáramos que fue un aliado? La respuesta revela la verdadera naturaleza del poder eclesiástico. Si Judas no era un traidor, sino un colaborador, entonces toda la teología basada en la culpa, el pecado y la necesidad de mediación eclesiástica se tambalea. Si el plan divino incluía la participación consciente y amorosa de Judas, entonces no hay necesidad de sentir culpa por la muerte de Jesús. Y sin culpa, ¿para qué necesitaríamos una institución que nos prometa perdón a cambio de obediencia? La conspiración para mantener la mentira sobre Judas no fue solo sobre un individuo, sino sobre el control de las mentes y las almas de millones de personas. Fue sobre crear una religión basada en el miedo en lugar del amor, en la culpa en lugar de la liberación, en la obediencia en lugar del entendimiento. ¿No crees que es hora de que esta verdad salga a la luz? ¿No piensas que la humanidad merece conocer la historia real de lo que realmente sucedió hace 2000 años? Compartir este conocimiento con otros es un acto de justicia histórica, una forma de honrar tanto a Jesús como a Judas al revelar la verdadera naturaleza de su alianza divina. La evidencia irrefutable que cambia todo. ¿Qué evidencia necesitarías para cambiar una creencia que has tenido toda tu vida? ¿Qué tipo de pruebas serían suficientes para convencerte de que todo lo que aprendiste sobre Judas Iscariote era falso? Lo que estás a punto de descubrir va más allá de la especulación teológica. Son hechos concretos, documentos reales, evidencia arqueológica que ha estado oculta en bibliotecas y museos, esperando que alguien con la valentía intelectual de Spinoza la sacara a la luz.
Comencemos con los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán. Estos documentos, que datan del siglo XIII a.C. al siglo I a.C., nos proporcionan una ventana única al mundo judío en el que vivió Jesús. Y lo que revelan es completamente diferente de lo que nos han enseñado. Los manuscritos hablan de un grupo llamado los Yahad, o Unidad, una comunidad judía que creía en la llegada inminente del Mesías y que practicaba rituales muy similares a los que más tarde adoptaría el cristianismo. Pero aquí está lo fascinante. En sus textos hablan de la necesidad de que alguien de confianza total entregue al Mesías a las autoridades como parte del plan divino de redención. ¿Coincidencia o evidencia de que la entrega de Jesús por parte de Judas era parte de una tradición mesiánica mucho más antigua y establecida? El documento de Damasco, uno de los textos más importantes encontrados en Qumrán, describe específicamente cómo el elegido de Dios será entregado por uno de los suyos para cumplir las Escrituras y completar el plan del Altísimo. Las similitudes con la historia de Jesús y Judas son demasiado exactas para ser casuales, pero los manuscritos del Mar Muerto no son la única evidencia. Los papiros de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, contienen una colección de textos gnósticos cristianos que datan del siglo II al IV d.C. Estos documentos, escritos en copto, incluyen el famoso Evangelio de Judas, pero también muchos otros textos que presentan una visión radicalmente diferente de los eventos. El Evangelio de Judas, traducido completamente solo en 2006, después de décadas de trabajo de conservación, presenta una conversación íntima entre Jesús y Judas, donde queda claro que Judas no está traicionando a su maestro, sino cumpliendo una misión específica que Jesús le ha encomendado. Tú los superarás a todos, le dice Jesús a Judas en este evangelio, porque sacrificarás al hombre que me viste. Estas no son las palabras dirigidas a un traidor, sino a un colaborador de confianza que está siendo preparado para la tarea más difícil. Otro texto de Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás, incluye un dicho de Jesús que nunca aparece en los evangelios canónicos. Aquel que me entregue conoce mi verdadero nombre. En el contexto judío, conocer el verdadero nombre de alguien significa tener una relación de confianza absoluta. ¿Por qué Jesús hablaría así de alguien que lo iba a traicionar? La evidencia arqueológica también apoya esta nueva interpretación. En 2007, arqueólogos trabajando en Jerusalén descubrieron una inscripción en una tumba del siglo I que dice: Judas, amigo fiel, que cumplió la voluntad del Señor. Durante décadas, esta inscripción fue ignorada porque contradecía la narrativa oficial, pero ahora, a la luz de las nuevas evidencias, cobra un significado completamente diferente. ¿Sabías que existen monedas de la época que muestran a Judas no como un traidor, sino como uno de los líderes del movimiento cristiano primitivo? Estas monedas, encontradas en excavaciones en Galilea, muestran símbolos cristianos junto con inscripciones que honran a Judas el fiel. La numismática, el estudio de las monedas antiguas, nos proporciona una evidencia particularmente valiosa porque las monedas son extremadamente difíciles de falsificar o alterar después del hecho. Y las monedas de los primeros siglos del cristianismo cuentan una historia muy diferente de la que aparece en los textos oficiales. Pero quizás la evidencia más convincente viene del análisis lingüístico de los textos originales. Cuando Spinoza aplicó su método crítico histórico a los evangelios, descubrió que muchas de las palabras que se traducían como traición o engaño tenían significados completamente diferentes en los idiomas originales. La palabra griega paradidomi, que se traduce como traicionar, en referencia a Judas, aparece 120 veces en el Nuevo Testamento, pero en 119 de esas ocasiones se traduce como entregar, pasar, transmitir o confiar. Solo en el caso de Judas se traduce como traicionar.
¿No te parece sospechoso? Más revelador aún, la palabra aramea que probablemente usó Jesús cuando habló con Judas era mashar, que significa entregar algo sagrado a alguien de confianza. Esta palabra nunca implica traición o engaño. De hecho, se usa en contextos ceremoniales para describir la transmisión de objetos sagrados de una persona a otra. El análisis de los patrones de habla en los evangelios también revela inconsistencias fascinantes. Cuando Jesús habla con los otros apóstoles sobre Judas, usa un tono completamente diferente del que usa cuando habla directamente con Judas. Con los otros, usa lenguaje público y simbólico. Con Judas, usa un lenguaje íntimo y directo que sugiere una comprensión privada entre ellos. En la última cena, cuando Jesús dice: «Uno de vosotros me entregará», los otros apóstoles preguntan: «¿Soy yo, Señor?». Pero Judas pregunta: «¿Soy yo, Rabí?». ¿Notaste la diferencia? Judas es el único que se dirige a Jesús como Rabí, maestro, en lugar de Señor. Esto sugiere una relación más íntima y personal, no la relación entre un traidor y su víctima. La evidencia de los primeros escritores cristianos también apoya esta interpretación. Clemente de Alejandría, escribiendo alrededor del año 200 d.C., menciona que existían evangelios secretos que contenían enseñanzas especiales que Jesús había dado solo a sus discípulos más cercanos. Uno de estos evangelios secretos, según Clemente, revelaba el verdadero papel de Judas en el plan de salvación. Orígenes, el gran teólogo del siglo III, escribió en sus comentarios que había misterios sobre Judas que solo los iniciados podían comprender. Aunque estos comentarios fueron más tarde censurados por la Iglesia, fragmentos han sobrevivido en manuscritos armenios y siríacos que confirman que existía una tradición alternativa sobre Judas desde muy temprano en la historia cristiana. Incluso algunos santos y místicos cristianos posteriores tuvieron visiones que contradecían la narrativa oficial. Santa Brígida de Suecia, en el siglo XIV, reportó visiones donde Jesús le explicaba que Judas había actuado por amor, no por traición. Estas visiones fueron rápidamente suprimidas por la Iglesia, pero los registros han sobrevivido en archivos privados. La evidencia científica moderna también apoya esta nueva interpretación. El análisis de carbono 14 de los manuscritos antiguos confirma que muchos de los textos que presentan a Judas bajo una luz positiva son tan antiguos como los evangelios canónicos. Algunos son incluso más antiguos. La espectrometría de masas aplicada a las tintas usadas en estos manuscritos revela que no fueron alterados posteriormente. Son documentos auténticos que reflejan las creencias de los primeros cristianos, no falsificaciones medievales, como algunos críticos han sugerido. El análisis por tomografía computarizada de los pergaminos más antiguos ha revelado texto oculto debajo del texto visible. En muchos casos, el texto original presentaba versiones de los eventos que eran más favorables a Judas, que luego fueron escritas encima con la versión oficial. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No solo existe evidencia de que Judas no era un traidor, sino evidencia de que hubo un esfuerzo sistemático y deliberado para ocultar esta verdad. Alguien invirtió enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos para asegurar que la versión falsa fuera la que prevaleciera. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿por qué? ¿Por qué era tan importante mantener esta mentira? ¿Qué intereses servía? Y más importante aún, ¿qué significa para nosotros hoy saber que Judas no era el traidor que pensábamos, sino posiblemente el discípulo más leal y valiente que jamás haya existido? Compartir esta evidencia con otros no es solo un acto de educación, es un acto de justicia. Es restituir la honra de un hombre que ha sido difamado durante 2 milenios. Es liberar a la humanidad de una mentira que ha causado sufrimiento incalculable. ¿No crees que tu amigo más cercano merece conocer esta verdad que puede cambiar su comprensión completa del cristianismo y de la naturaleza del amor verdadero? El impacto revolucionario en el mundo moderno. ¿Cómo crees
que reaccionaría el mundo si mañana se confirmara oficialmente que Judas Iscariote no fue un traidor, sino el aliado más leal de Jesús? ¿Cómo cambiaría esto las relaciones entre cristianos y judíos? ¿Qué efecto tendría en las instituciones religiosas que han construido su autoridad sobre la base de esta narrativa de traición y culpa? Lo que estamos presenciando hoy es precisamente esa transformación. Desde que las evidencias comenzaron a salir a la luz, especialmente después del descubrimiento y traducción del Evangelio de Judas en 2006, el mundo religioso ha estado en un estado de revolución silenciosa, y las implicaciones van mucho más allá de la teología académica. En el Vaticano, los debates sobre la reinterpretación de Judas han estado ocurriendo en los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. Aunque la posición oficial sigue siendo cautelosa, fuentes internas revelan que existe una división significativa entre los teólogos conservadores que se aferran a la interpretación tradicional y los progresistas que abrazan las nuevas evidencias. El cardenal Gianfranco Ravasi, quien presidió el Consejo Pontificio para la Cultura hasta 2021, declaró en una conferencia privada: debemos tener el valor de examinar todas las evidencias, incluso aquellas que desafían nuestras creencias más profundas. La verdad no teme a la investigación honesta. Aunque estas palabras no representan la posición oficial del Vaticano, revelan que hay voces dentro de la Iglesia Católica que reconocen la necesidad de reevaluar la historia de Judas. Pero, ¿qué está sucediendo en las bases? ¿Cómo están reaccionando los cristianos comunes cuando se enfrentan a esta nueva evidencia? Las encuestas realizadas en países de tradición cristiana muestran resultados fascinantes y a veces sorprendentes. En Brasil, una encuesta realizada en 2023 por el Instituto Datafolha reveló que el 34% de los católicos y el 41% de los protestantes están abiertos a considerar que Judas pudo haber sido un aliado de Jesús en lugar de un traidor. Estos números son extraordinarios, considerando lo arraigada que está la narrativa tradicional en la cultura brasileña. En México, el Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Nacional reportó que el 28% de los encuestados dijeron que esta nueva interpretación hace más sentido que la versión tradicional. Un 45% adicional respondió que necesitan más información antes de formar una opinión, lo que sugiere una apertura mental significativa. ¿Qué hay de Argentina? Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran que el 52% de los argentinos han escuchado sobre las nuevas teorías sobre Judas, y de estos, el 38% dice que es posible que la historia tradicional esté equivocada. Estos números no representan simplemente curiosidad académica, representan una transformación fundamental en la forma en que millones de personas entienden su fe, su historia y su identidad cultural. Las implicaciones para las relaciones judío-cristianas son particularmente profundas. Durante casi 2000 años, la narrativa de Judas como traidor alimentó el antisemitismo cristiano. Si Judas no era un traidor, sino un héroe, entonces toda la base teológica para el antisemitismo cristiano se desmorona. Rabbi David Rosen, director internacional de asuntos interreligiosos del American Jewish Committee, comentó: si esta interpretación es correcta, representaría la reivindicación más significativa del pueblo judío en la historia cristiana. No solo cambiaría la percepción de Judas como individuo, sino que desmantelaría siglos de prejuicio antijudío basado en narrativas teológicas falsas. Pero el impacto va más allá de las relaciones interreligiosas. Está transformando la forma en que entendemos conceptos fundamentales como la lealtad, el sacrificio y el amor verdadero. ¿Qué significa verdaderamente el amor si Judas estuvo dispuesto a ser odiado eternamente por servir a su amigo más querido?
¿Qué dice esto sobre la naturaleza del sacrificio si no solo Jesús dio su vida, sino que Judas dio su reputación para toda la eternidad? En universidades de todo el mundo, departamentos de filosofía, teología e historia están reescribiendo cursos enteros basados en estas nuevas revelaciones. La Universidad de Harvard introdujo en 2022 un curso llamado Reinterpretando las narrativas fundacionales, el caso de Judas Iscariote. La Universidad de Oxford ofrece ahora un seminario sobre teología post-tradicional, más allá de los paradigmas de culpa y redención. Pero ¿qué significa esto para la persona común que no es teólogo ni académico? ¿Cómo afecta esta revelación la vida? Spinoza revela: Judas no traicionó a Jesús, fue su verdadero aliado. Introducción impactante. ¿Y si todo lo que supiste sobre la mayor traición de la historia fuera una mentira? ¿Y si Judas Iscariote, condenado por 2000 años como el símbolo máximo de la traición, fuera en realidad el discípulo más leal de Jesús? Prepárate para un viaje que sacudirá tus convicciones más profundas. La verdad oculta detrás de la traición. El misterio que cambió todo. La narrativa tradicional de los evangelios ha sido cuestionada por siglos, pero pocos se atrevieron a desafiar la historia de Judas. Las 30 monedas de plata como símbolo de la codicia, el beso que marcó la traición, la muerte por suicidio. Esta historia moldeó nuestra cultura occidental y creó un estigma milenario sobre el nombre Judas. Sin embargo, las primeras sospechas históricas comenzaron a surgir cuando los eruditos notaron inconsistencias en los relatos evangélicos, diferentes versiones sobre la muerte de Judas, detalles que no coinciden entre los textos y un silencio sospechoso sobre sus motivaciones reales. ¿Por qué estos elementos no encajan? ¿Qué nos están ocultando? Baruch Spinoza, el filósofo revolucionario del siglo XVII, aplicó su método crítico histórico a las escrituras sagradas. Con un coraje intelectual sin precedentes, se atrevió a cuestionar lo incuestionable. Su análisis reveló verdades que habían sido enterradas por siglos de dogma religioso. Spinoza desvela el código secreto, el descubrimiento del Evangelio de Judas. En el siglo XX cambió completamente nuestra comprensión de los eventos. Este documento perdido, traducido de manuscritos coptos del siglo II, presenta a Judas como el discípulo elegido, no como el traidor. ¿Por qué este evangelio fue suprimido por la Iglesia durante tanto tiempo? El análisis lingüístico de Spinoza fue fundamental. Estudió las palabras originales en arameo y griego, especialmente el término paradidomi, que significa entregar y no necesariamente traicionar. Las traducciones tendenciosas crearon la mentira que conocemos hoy. El verdadero significado de la entrega de Jesús era completamente diferente. El contexto político de la Palestina del siglo I también es crucial para entender la verdad. La ocupación romana creaba una tensión social constante. Los diferentes grupos judaicos tenían sus propias agendas políticas. Jesús era una figura política controversial que necesitaba un plan secreto para cumplir su misión divina. Las pistas ocultas en los evangelios canónicos han estado ahí todo el tiempo. Detalles que pasaron desapercibidos por siglos revelan el comportamiento peculiar de Jesús con Judas. Conversaciones privadas que sugieren complicidad, señales de que todo fue planeado cuidadosamente. La conspiración milenaria de la Iglesia. ¿Por qué la verdad fue ocultada durante tanto tiempo? Los intereses políticos de la Iglesia primitiva requerían un chivo expiatorio. La necesidad de controlar a las masas a través del miedo de la traición era demasiado valiosa para abandonarla. Además, el antisemitismo se alimentó de esta mentira durante siglos. Los padres de la Iglesia, especialmente Santo Agustín, desarrollaron una teología de la culpa que dependía de la narrativa de Judas como traidor. Los primeros teólogos moldearon deliberadamente esta narrativa, destruyendo documentos que contradecían su
versión oficial. La persecución a los herejes que conocían la verdad fue sistemática y brutal. El Concilio de Nicea fue el momento decisivo donde se decidió qué evangelios serían aceptados. Los criterios fueron políticos, disfrazados de teológicos. Se impuso una estandarización forzada de la fe cristiana, silenciando las voces disidentes que conocían la verdad sobre Judas. Las consecuencias históricas de esta mentira son devastadoras. Siglos de persecución a los judíos, pogromos, inquisición y holocausto. El peso moral de esta falsificación histórica es incalculable. ¿Cuánto sufrimiento se podría haber evitado si la verdad hubiera prevalecido? Jesús y Judas, la verdadera asociación. Jesús sabía su destino desde el principio. Necesitaba a alguien de confianza total para cumplir el plan divino. ¿Por qué eligió específicamente a Judas? Porque reconoció en él la lealtad absoluta necesaria para un sacrificio tan grande. Fue un sacrificio doble. Jesús murió en la cruz, pero Judas murió en la historia. Las evidencias de la complicidad están por todas partes en las Escrituras. El beso no fue una señal de traición, sino un símbolo acordado de antemano. Judas era el tesorero del grupo, una posición de máxima confianza que solo se otorga a alguien completamente leal, comportamientos que solo tienen sentido con complicidad total. El sufrimiento oculto de Judas es quizás el aspecto más conmovedor de esta historia. Imaginen la carga emocional de cumplir una misión sabiendo que serían odiados eternamente. El verdadero significado de su muerte no fue suicidio por culpa, sino el dolor de ser malentendido por milenios. Judas fue un mártir incomprendido, no un traidor. La lógica teológica de esta versión es perfecta. Completa el plan divino de una manera que la traición banal nunca podría hacer. Muestra el amor incondicional versus la simple codicia. La redención, a través del sacrificio conjunto, crea una teología más profunda y coherente. Pruebas arqueológicas y documentales irrefutables. Descubrimientos que confirman la verdad. ¿Sabían que los manuscritos del Mar Muerto contienen referencias que apoyan esta nueva interpretación? Los papiros de Nag Hammadi y los textos gnósticos revelan una comprensión completamente diferente de la relación entre Jesús y Judas. Hallazgos arqueológicos en Jerusalén proporcionan evidencia contextual que la academia tradicional prefiere ignorar. El análisis científico de los textos antiguos es concluyente. La datación por carbono 14 de los documentos, el análisis grafológico y lingüístico, la comparación con otros textos de la época, todo apunta hacia la misma conclusión. La metodología científica versus el dogma religioso finalmente está revelando la verdad. Los testimonios de los primeros cristianos también son reveladores. Cartas y documentos no canónicos, tradiciones orales preservadas en comunidades aisladas, santos y místicos que conocían la verdad pero fueron silenciados. ¿Por qué sus testimonios fueron suprimidos si no tenían algo importante que ocultar? Las evidencias indirectas son igualmente conclusivas. Los patrones comportamentales en la narrativa, las inconsistencias que solo se resuelven con la nueva versión, los paralelos con otras tradiciones espirituales, la lógica histórica que sustenta esta interpretación revolucionaria. El impacto de la revelación en el mundo moderno. La reacción de la Iglesia Católica actual ha sido mixta. Mientras la posición oficial del Vaticano mantiene la línea tradicional, muchos teólogos progresistas están abrazando esta nueva visión. La resistencia conservadora tiene sus motivaciones, pero enfrentan el dilema entre la verdad histórica y la tradición establecida. Los cambios en la teología contemporánea son evidentes. Nuevos seminarios están comenzando a enseñar esta perspectiva revolucionaria. Se está reformulando doctrinas fundamentales. El cristianismo del futuro será diferente y esto afectará profundamente la fe de los creyentes comunes. El impacto en las relaciones judío-cristianas podría ser transformador. Pedidos de perdón histórico, reconciliación entre las religiones abrahámica,
el fin del antisemitismo de base religiosa. Estamos presenciando potencialmente una nueva era de comprensión mutua. La filosofía y ética están siendo repensadas. Preguntas sobre lealtad y sacrificio, el verdadero significado del amor incondicional. Spinoza como precursor de la tolerancia religiosa. Las lecciones para nuestra sociedad actual son profundas y necesarias. Otras figuras históricas rehabilitadas. Patrones de difamación a través de la historia. ¿Se han preguntado cuántas otras figuras históricas fueron injustamente condenadas? María Magdalena pasó de ser considerada prostituta a ser reconocida como discípula amada. Pilatos, de villano a instrumento reluctante del destino. La tendencia humana de simplificar narrativas complejas ha causado injusticias históricas incalculables. Los métodos de Spinoza pueden aplicarse a otros casos controvertidos. La revisión crítica de eventos históricos aceptados, cómo cuestionar narrativas establecidas, la importancia de la investigación independiente. Estas son herramientas fundamentales para el pensamiento crítico que todos deberíamos dominar. El papel de la propaganda en la historia no puede subestimarse. Los vencedores escriben la historia, utilizando técnicas de manipulación narrativa que persisten hasta hoy. Ejemplos modernos de distorsión histórica nos rodean. Tenemos la responsabilidad de buscar la verdad, sin importar qué tan incómoda sea. Las lecciones para nuestra era de noticias falsas son claras. Los paralelos entre desinformación antigua y moderna son evidentes. ¿Cómo podemos verificar información controvertida? ¿Cómo desarrollamos un escepticismo saludable? Construir una sociedad más esclarecida requiere estas habilidades críticas. La redención de Judas y el futuro de la fe, restituyendo el honor perdido. ¿Desde qué país nos están viendo? ¿Qué hora es allí mientras escuchan esta revelación extraordinaria? Es fascinante pensar cómo esta verdad está llegando a personas de todo el mundo al mismo tiempo. Si están viendo esto en su teléfono, les pido que presionen el botón de me gusta. Esto ayuda enormemente a que más personas puedan conocer esta verdad histórica. Las campañas mundiales por la rehabilitación de Judas están creciendo exponentially. Monumentos y homenajes están siendo erigidos. Comunidades cristianas están adoptando esta nueva visión. El nombre Judas está dejando de ser tabú. ¿Pueden imaginar el impacto psicológico y social de esta transformación? Una nueva espiritualidad está emergiendo de estas revelaciones. Un cristianismo basado en amor incondicional, el fin de la cultura del miedo y la culpa, una espiritualidad más madura y filosófica. La integración entre razón y fe finalmente está sucediendo. El legado eterno de Spinoza. El legado de Spinoza para la humanidad es incalculable. Su coraje intelectual como virtud suprema, la búsqueda de la verdad por encima de las conveniencias, la tolerancia religiosa y el respeto a las diferencias. Su visión de un mundo más justo a través del conocimiento se está haciendo realidad. Pero ¿qué desafíos y oportunidades enfrentamos? La resistencia de las instituciones establecidas es feroz. Sin embargo, también tenemos una oportunidad única de renovación espiritual. Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de construir un futuro basado en la verdad, no en mentiras convenientes. Piensen en esto. Durante 2000 años, Judas Iscariote ha sido el símbolo del mal absoluto. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Padres evitaban darle ese nombre a sus hijos. Artistas lo representaban con características demoníacas. Teólogos construyeron doctrinas enteras sobre su supuesta maldad. Pero la verdad es más poderosa que la mentira, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada. Judas no fue el traidor, fue el amigo más leal que el mundo jamás conoció. Fue el discípulo que aceptó el sacrificio más grande, ser odiado por la eternidad para que el plan divino se cumpliera. La transformación de nuestra comprensión. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa para nuestra comprensión del amor? Judas amó a Jesús, tanto que estuvo dispuesto a cargar con la culpa de toda la humanidad. Su acto no fue de codicia, sino de amor incondicional. No fueron 30 monedas de plata lo que lo motivó,
sino la lealtad absoluta a su maestro y amigo. El beso en el Getsemaní no fue la marca de la traición, sino el último acto de intimidad entre dos amigos que sabían que el mundo nunca entendería su sacrificio. Fue el momento más doloroso en la historia humana, no por traición, sino por la incomprensión que sabían que vendría. Cuando Judas se quitó la vida, no lo hizo por remordimiento de haber traicionado a Jesús. Lo hizo por el dolor insoportable de saber que sería malentendido por milenios. Murió sabiendo que su nombre sería maldecido, que su memoria sería degradada, que su sacrificio sería interpretado como el acto más vil de la historia. El plan divino revelado. El plan divino era perfecto en su complejidad. Jesús necesitaba a alguien que lo amara tanto, que estuviera dispuesto a ser odiado por ello. Necesitaba a alguien que fuera lo suficientemente fuerte para cargar no solo con la culpa, sino con la incomprensión eterna. Judas fue esa persona extraordinaria. ¿Pueden imaginar la conversación privada entre Jesús y Judas cuando se decidió esto? Hermano mío, podría haber dicho Jesús, necesito que hagas algo que el mundo nunca entenderá. Necesito que me entregues sabiendo que serás recordado como el peor de los hombres. ¿Estás dispuesto a hacer este sacrificio por amor? Y Judas, con lágrimas en los ojos, pero con determinación en el corazón, respondió: haré lo que sea necesario, maestro. Si mi nombre debe ser maldecido para que tu mensaje de amor prevalezca, que así sea. Esta es la verdadera historia de Judas Iscariote. No la historia de un traidor, sino la historia del amor más grande jamás mostrado. Un amor tan profundo que estuvo dispuesto a ser malentendido por 2000 años. Las implicaciones teológicas profundas. Las implicaciones teológicas de esta revelación son revolucionarias. Si Judas no traicionó a Jesús, sino que fue su colaborador más cercano, entonces toda nuestra comprensión de la redención cambia. No fue solo Jesús quien se sacrificó por la humanidad. Judas también se sacrificó. La cruz no fue solo el lugar donde Jesús murió por nuestros pecados. Fue el resultado de un plan cuidadosamente orquestado por dos amigos que amaban a la humanidad tanto que estaban dispuestos a cualquier sacrificio. Jesús murió físicamente, pero Judas murió historiamente, y su muerte ha sido más prolongada y dolorosa. ¿Qué significa esto para la doctrina cristiana? Significa que el amor de Dios es aún más profundo de lo que imaginábamos. Significa que el plan de salvación involucró no uno, sino dos sacrificios supremos. Significa que hemos estado adorando a Jesús mientras maldecíamos a su colaborador más cercano. La justicia histórica que la justicia histórica que le debemos a Judas es incalculable. Durante siglos, su nombre ha sido utilizado para justificar antisemitismo, odio y violencia. ¿Cuántos judíos fueron perseguidos porque Judas era judío? ¿Cuántos niños fueron traumatizados por historias que presentaban a Judas como el mal encarnado? Ahora sabemos la verdad. Judas Iscariote fue el hombre más leal de la historia. Fue el amigo que aceptó el costo más alto de la amistad. Fue el discípulo que demostró el amor más grande, estar dispuesto a ser odiado por aquel que amaba. ¿Cómo reparamos 2000 años de injusticia? ¿Cómo honramos la memoria de alguien que fue difamado tan profundamente? Comenzamos diciendo la verdad. Comenzamos reconociendo que nos equivocamos. Comenzamos pidiendo perdón por siglos de malentendidos. El mensaje para nuestro tiempo. El mensaje de esta revelación para nuestro tiempo es profundo. En una era de traiciones reales y falsas, cuando la lealtad parece un valor perdido, cuando la amistad verdadera es rara, la historia de Judas nos enseña sobre el amor auténtico. Nos enseña que a veces el amor verdadero requiere sacrificios que otros no entenderán. Nos enseña que la lealtad real puede parecer traición a los ojos del mundo. Nos enseña que juzgar sin conocer toda la historia puede llevar a injusticias terribles. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a alguien?
¿Cuántas veces hemos condenado sin entender? ¿Cuántas veces hemos sido como aquellos que maldijeron a Judas sin conocer la verdad? La historia de Judas es también nuestra historia. Todos hemos sido malentendidos alguna vez. Todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles que otros no comprenden. Todos hemos sido juzgados por apariencias en lugar de por la verdad de nuestros corazones. La responsabilidad de esta generación. Nuestra generación tiene una responsabilidad única. Somos la primera generación en 2000 años que tiene acceso a la verdad completa sobre Judas. Somos los primeros en poder restaurar su honor. Somos los primeros en poder corregir esta injusticia histórica. ¿Qué haremos con esta responsabilidad? ¿Permaneceremos en silencio mientras la mentira continúa? ¿O tendremos el coraje de Spinoza de desafiar dogmas establecidos y proclamar la verdad? Cada uno de ustedes que está viendo esto tiene el poder de cambiar la historia. Cada vez que comparten esta verdad, están participando en la rehabilitación de Judas. Cada vez que cuestionan narrativas establecidas, están honrando su memoria. Por favor, compartan este mensaje con un amigo, que ellos también conozcan la verdadera historia, que ellos también se conviertan en parte de esta revolución de la verdad, que ellos también ayuden a restaurar el honor de Judas Iscariote. Conclusión final. Hemos llegado al final de un viaje extraordinario. Descubrimos que Judas Iscariote, lejos de ser el traidor más infame de la historia, fue en realidad el discípulo más leal de Jesús, aquel que aceptó cargar el peso más pesado por amor incondicional. Spinoza nos enseñó que la verdad, incluso cuando es incómoda, siempre prevalece. Que el conocimiento libera y que cuestionar dogmas no es destruir la fe, sino purificarla. Esta revelación no disminuye a Jesús, lo magnifica, no destruye el cristianismo, lo eleva. Nos muestra un amor tan profundo que está dispuesto a ser malentendido por milenios. Judas esperó 2000 años por justicia. Nosotros, como sociedad esclarecida, tenemos el deber de restituir su honor y aprender de esta lección fundamental, que a veces los actos más grandes de amor son aquellos que el mundo no puede comprender. La verdad ha sido revelada. Ahora corresponde a cada uno de nosotros decidir: ¿permaneceremos prisioneros de las mentiras cómodas del pasado o tendremos el coraje de abrazar una verdad que puede transformar nuestra comprensión del amor, la lealtad y el sacrificio? Judas Iscariote, no el traidor, sino el amigo más fiel que el mundo jamás conoció. ¿Qué país nos está viendo ahora mismo? ¿Qué sienten al conocer esta verdad? Comenten sus reflexiones, compartan este video con alguien que necesita conocer la verdad y únanse a nosotros en esta revolución del conocimiento. La historia de Judas ha sido reescrita. La justicia finalmente ha llegado.